ministra, doña Irene, también agradecer al Bambi, a su gerente, a don Dagoberto, y agradecer al INBU y a su presidente ejecutivo, don Tomás, por organizar estos espacios. Estos foros son importantes justamente para que en conjunto con todas las partes podamos buscar rutas en momentos en momentos complejos, en momentos en donde tenemos grandes retos, también tenemos retos para poder dotar de accesos, de una herramienta, de rutas, de caminos para que las familias costarricenses de ingresos medios puedan tener acceso también a vivienda. Esta administración ha estado comprometida no solamente con una mejora, con un seguimiento de todo lo que es el Sistema Nacional Financiero para la Vivienda, sino muy específicamente se han hecho importantes esfuerzos para dotar de vivienda a las familias de ingresos medios. Muchos de esos esfuerzos se han hecho gracias justamente a ideas innovadoras que se han trabajado en conjunto desde el sector privado y también desde el MIVA, desde el Bambi, desde el INBU, que hemos analizado, que hemos propuesto en conjunto. Y muchas de esas ideas se están explorando y se están intentando transformar en realidades gracias también a ese trabajo eh, que se ha hecho en diversos sectores y a la retroalimentación que el sistema recibe, que la institucionalidad recibe y que sus jerarcas reciben del sector privado y de los diferentes actores que componen estos esfuerzos. Entonces yo realmente quisiera agradecer la organización del espacio, me parece que es importante mantener estas comunicaciones, es importante para nosotros recibir retroalimentación, es importante porque estos espacios nos hacen pensar un poquito fuera de la caja y, y poder descubrir rutas que pueden ser realmente interesantes, que nos pueden llevar a los objetivos que queremos más rápidamente. Y estoy segura de que el día de hoy, con, con los integrantes y el panel de lujo que tenemos, podremos tener una conversación y una retroalimentación enriquecedora, porque queremos lo mismo. Al final creo que todas las personas que estamos el día de hoy aquí queremos más viviendas, queremos más desarrollo, queremos más unidades y queremos más familias costarricenses que puedan tener acceso a una vivienda digna, que es el sueño de muchísimas familias. Así que de verdad que yo agradezco el esfuerzo de la institucionalidad, agradezco la participación, el interés y las buenas ideas de parte de todos los participantes y reiterar que solamente trabajando en conjunto, que solamente trabajando en equipo es que yo creo que encontraremos las soluciones más adecuadas y que no necesariamente es una. Posiblemente podremos encontrar un abanico de rutas que puedan servir para diferentes tipos de mercados, para diferentes tipos de familias. Así que realmente celebro el espacio, agradezco el interés y estoy segura pues que cerraremos el día de hoy con más ideas y más posibilidades para seguir trabajando en conjunto. Muchísimas gracias a todos y a todas y estoy segura que va a ser una conversación muy enriquecedora. Muchas gracias. Mm. Muchísimas gracias a usted, doña Claudia, por estar presente en esta actividad. La señora primera dama, en un ratito ella se va a retirar a actividades propias de su agenda, pero estamos muy complacidos de que haya estado en esta primera parte del conversatorio. Don Patricio en breve va a hacerse cargo ya de la actividad, pero no sin indicarles antes a los panelistas que tendrán 3 minutos para exponer su criterio respecto a las preguntas que les va a ir haciendo el señor viceministro, y él a su vez es quien se encargará de llevar el tiempo para cada intervención. Así que en este momento le solicito a don Patricio que asuma la actividad y comience con el desarrollo del conversatorio. Adelante, don Patricio. Adelante, don Patricio. Sí, muchísimas gracias, Ronald. Buenas tardes, ya casi buenas noches a todas y todos. Un saludo especial a doña Claudia, la primera dama, y a todas las personas que nos acompañan, particularmente a doña Irene Campos, señora ministra. Aquí más bien, Ronald, cedo la palabra porque doña Irene iba a hacer una introducción para contextualizar el conversatorio y ella más bien es la que un poco pretende explicarnos a todos cuáles son los propósitos de este espacio, cuál es el contexto en el que se da
por qué decidimos hacerlo de esta manera también, y la idea es que justamente ella nos pueda acompañar en toda la conversación para luego de esta introducción pasar a unas conclusiones. Entonces, más bien, le cedo la palabra a doña Irene para que nos acompañe con la introducción. Muchísimas gracias, don Patricio. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas los que nos acompañan. Muy buenas noches a doña Claudia Dobles, primera dama de la República. Muy buenas noches a Patricio Morera, viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, y a los distinguidos panelistas Edgar Jiménez, Mayela Rojas y Guillermo Alvarado. Estamos realizando una serie de conversatorios sobre diferentes temas que interesan al sector vivienda y ordenamiento territorial, y muy particularmente es sobre los retos que tenemos para dotar de vivienda a la clase media. Sabemos que hay retos importantes, sabemos que la clase media ha estado buscando alternativas para encontrar vivienda, y nosotros en el gobierno hemos buscado diferentes formas para lograrlo. Sin embargo, creemos que todavía hay mucho por hacer, y estamos entonces realizando estos conversatorios que nos ayuden a dar ideas y además a discutir un poco cuáles son las diferentes alternativas. Adicional a eso, nosotros tenemos en este momento toda una discusión asociada al sector como tal, a la gobernanza que pueda tener el sector, y estos conversatorios también tienen como objetivo retroalimentarnos con relación a la gobernanza que debe de tener el sector y cuáles deben de ser las instituciones que tengan ciertas funciones específicas. Entonces, más bien muchísimas gracias no solamente a los panelistas, sino también a todos los que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales. Para nosotros la retroalimentación que tengamos de ustedes en sus casas y por supuesto de los panelistas es retroalimentación importante. Ustedes tendrán la oportunidad de hacer algunas preguntas. Por razones de tiempo puede ser que en algunas de ellas no las logremos responder, pero se buscará el espacio para responderles las preguntas. Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es no solamente retroalimentarnos por los panelistas y sus opiniones basados en sus experiencias, sino también del público que nos ve y nos escucha. Con eso le doy la palabra entonces a Patricio. Muchísimas gracias, doña Irene. Pues muy bien, hecha ya la parte introductoria y protocolaria, vamos a la conversación. Un saludo especial también a los panelistas, doña Mayela, nos vimos temprano, gusto de volverla a ver, a don Guillermo también, a don Edgar, un placer estar por acá, y a todas las autoridades y sobre todo a las personas que nos acompañan desde sus casas escuchando esta conversación. Como explicaba doña Irene, para nosotros es de muchísimo interés, porque vivimos en un momento en el cual no solo el país necesita tomar decisiones, sino también necesitamos escucharnos para tomar esas decisiones. Y el propósito justamente de hacer este espacio es poder escucharnos. Y para poder dar inicio con eso, quisiera hacerles una pregunta introductoria a todos, a los tres panelistas que nos acompañan para escuchar su punto de vista. La idea es que podamos responderlas en 3 minutos. Y pues recordarle a las personas que recién se nos suman que tenemos acá pues representantes del sector financiero, también del sector empresarial y de la Junta Directiva del Banco Hipotecario para la Vivienda. La idea es que podamos compartir diferentes perspectivas sobre problemáticas de política pública en un momento en el cual pues el país debe tomar decisiones, y reitero, esas decisiones deben partir de la escucha. Esta primera pregunta plantea lo siguiente, y es: ¿cuáles son las principales fortalezas y debilidades en nuestras políticas públicas para poder facilitar el acceso a vivienda a estratos medios, es decir, al grueso de la población, a la llamada clase media costarricense? Entonces, pues para dar inicio, don Edgar, si le parece, comencemos con usted. Gracias y buenas noches a todos y a todas las que nos escuchan por los medios, por las diferentes redes sociales. Sí, ante esta pregunta, vamos a ver, yo creo que tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Normalmente es más fácil identificar las debilidades que las fortalezas, pero vamos a tratar de hacer un balance. En realidad, me parece que dentro de las fortalezas disponemos de un sistema financiero nacional de la vivienda con una ley robusta, me parece, y un capítulo especial de FONAVI que sí debe potencializarse aún más. Entonces, también me parece que el INBU tiene una ley como ninguna otra institución que le permitiría desarrollar planes, programas de forma muchísimo más agresiva si dispusiera de apoyo financiero de corto y de largo plazo.
Incluso al INBU se le permite trabajar con alianzas público-privadas que se podrían perfectamente aprovechar. También disponemos de políticas públicas, digámosle, que permiten desarrollar programas de financiamiento como los que ya están en camino, digámosle, como el programa de financiamiento de vivienda para familias de ingresos, como el programa Credibimbu, como el programa Crece Mujer del INBU, para estratos de 750,000 en adelante de ingreso familiar, que facilita cosas que difícilmente se habían podido lograr antes, como es disponer de las primas para las viviendas y también de cuotas o pagos mensuales que les permitan tener acceso a estas familias. También el INBU tiene su programa de clase media del SAP. Me parece que ahí hay una gran oportunidad. El SAP tiene un alto posicionamiento en la población y por ende un potencial enorme de expandirse, no solo dentro del INBU, sino fuera del INBU. Hay que estudiar este fenómeno. Me parece que el INBU tiene el SAP tiene una posición muy interesante, que es una ventaja que los clientes entienden perfectamente el concepto y el beneficio del ahorro previo. Y eso es un aspecto que se debe potencializar a futuro. Como le digo, no solo a lo interno del INBU, sino hasta podríamos pensar en cómo ponerlo en otras instituciones del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda. Finalmente, me parece que hay programas que se dejaron de hacer, que colaboraban mucho con el tema de la vivienda, como eran los programas del INSS y de la Caja Costarricense del Seguro Social, que podían tener acceso muchas familias de clase media que están disponibles, pero que no están muy estables en este momento. Dentro de las oportunidades de mejora que se podrían pensar para las finanzas públicas, creo que no hemos logrado que el sistema financiero nacional desarrolle el músculo necesario para la captación de fondos de bajo costo para la vivienda de clase media. Me parece que hay una gran oportunidad todavía en ese segmento. No existen, me parece, y eso es una situación importante, no existen programas para atender la franja que no dispone de un terreno y que se ubica en el estrato superior a 1.5 salarios, pero menos de 750,000, y que es un segmento muy grande, sumamente amplio, ¿verdad? Principalmente son los asalariados, podríamos tipificarlos como los asalariados del sector privado, que tienen salarios entre los 400 y los 600, 700,000 colones, que los programas actuales se les dificulta accesarlos porque realmente no disponen del terreno, que es lo que necesitarían como mínimo para poder tener una solución. También es que no hemos podido concientizar a la población meta, y esto es muy importante. Me parece que en el sector meta hay un trabajo importante que hacer de concientizar a la población meta sobre sus reales expectativas en cuanto al tipo y al tamaño de la vivienda que pueden optar. Es muy frecuente cuando se encuentra una familia joven de 1 millón de colones con sus familiares y quieren tener como primer vivienda una solución de 90, 100, 120 metros cuadrados, porque así viven en su caso, así han vivido siempre, y no han desarrollado esa capacidad de pensar que pueden obtener una primera vivienda y ir creciendo poco a poco, ¿verdad? Aquí tengo un tema que es un poquito complicado, pero que me parece que el Sistema Financiero Nacional no ha desarrollado planes o programas que financien directamente a los desarrolladores de proyectos, donde al igual que en el artículo 59 se pueda ejercer control sobre los costos y las utilidades para reducir los costos a las soluciones de la familia, ¿verdad? O sea, cómo poder desarrollar unos programas tipo artículo 59, no para donar viviendas, sino para financiar viviendas de un mejor costo, donde se pueda realmente controlar un poquito mejor la expectativa del costo y de las utilidades de quien desarrolla el proyecto, a través posiblemente de el financiamiento durante el periodo de construcción, como se hace en el artículo 59. Don Edgar, disculpe, es que justo nos pasamos un poco en el tiempo. Veo que usted tiene un muy buen análisis del tema, pero ya tenemos más preguntas para profundizar en eso. Perfecto. Entonces, perfecto. Quedemos aquí para poder escuchar al resto de panelistas y continuar con el intercambio. Muchísimas gracias. Sin duda creo que vamos a ampliar de varias de las cosas que usted ha mencionado. Pasemos ahora a doña Mayela. Doña Mayela, misma pregunta. ¿Cuáles serían, en su opinión, y para las personas que nos acompañan, que recién se unen,
Vamos a escuchar a doña Mayela Rojas, presidenta de Finanvivienda y su gerente de Grupo Mutual, en relación a la pregunta cuáles son las principales fortalezas y debilidades de nuestras políticas públicas para facilitar el acceso a vivienda a población de estratos medios, la llamada clase media costarricense. Adelante, doña Mayela. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a doña Claudia, doña Irene, don Patricio, los compañeros panelistas, don Edgar, don Guillermo, pues siempre es un gusto verlos y por supuesto a todas las personas que nos están siguiendo. El país cuenta con un 60% de su población activa laboralmente hablando, ¿verdad? De 400 a 1.100.000 colones, hay más, colones menos, o sea, concentrada en esa franja que es tan importante. De ahí, pues, la importancia de contar con políticas que vayan orientadas a dar accesibilidad a ese sector. ¿Qué tenemos? El país se ha caracterizado, incluso se ha desmarcado de otros países de América Latina en el sentido de que cuenta con una legislación vasta, robusta y que tiene muchísimo tiempo. Ahora, si uno ve históricamente, el país ha sido vasta esa proliferación de regulación y tenemos instituciones fuertes e importantes. No obstante, nos hemos concentrado en el bono familiar de vivienda, en la parte ordinaria, el bono ordinario y en el artículo 59, lo cual es muy bueno, pues un país con un 22% de pobreza, que ahora se nos fue al 30%, ¿verdad? Definitivamente es imprescindible contar con esos recursos dirigidos a esos sectores, lo cual no es excluyente de contar con una paleta, por así decirlo, de variedad para la clase media, y es la que hemos tenido desatendida. Por algo el 90% de los recursos se han dirigido a sectores 1 y 2 y tenemos únicamente un 10% en los sectores del 4 al 6, o sea, personas que ganan hasta 1.656.000 colones. Entonces esto viene a llamarnos la atención de qué es lo que pasa con esto. Vemos el dinamismo que ha tomado los últimos sectores a raíz del lanzamiento del programa de vivienda clase media, que ha sido todo un éxito y que cuenta ya con este año de existencia. Pues gracias, como muy bien lo enfocaba doña Claudia y doña Irene, a esa alianza público-privada, ¿verdad? Que ha sido tan fuerte y que siempre ha tenido pues esas ideas de ambos sectores por buscar soluciones. Las políticas que tenemos no han venido a resolver a la clase media 3 problemas que son fundamentales. Uno, que es la prima. Si vemos, antes observamos en el video, que por cierto está lindísimo y los felicito, cómo la persona dice, bueno, y me resolvió la prima. Ese es el punto número 1. El punto número 2, la accesibilidad, el costo de los recursos. En el tanto de instituciones financieras tengamos que ir al mercado financiero a captar los recursos, vamos a captar recursos de mercado. ¿Por qué es que es exitoso este programa que cuenta ya, bueno, con 1 año de existencia? Porque se buscó una fórmula financiera en la cual el banco hipotecario participa con un programa con un costo de recursos razonable, tasa básica más 2.20 entre los 3 primeros años y tasa básica más 2.65 a partir del cuarto año. Entonces se vienen a resolver esos problemas. Y un tercero, que es la creación de una oferta de vivienda. Anteriormente con el bono diferido, con el bono vertical y así podríamos con el bono segunda planta, con el bono patio, ¿qué veíamos? Teníamos el programa, el instrumento, pero no estaba el mecanismo financiero. Entonces, la gran virtud del programa de vivienda clase media, que nos permite contar a septiembre con 1.451 casos, es que tiene una fórmula financiera que es fundamental para la clase media. Muchísimas gracias, doña Mayela. Creo que también varias cosas, como lo señalaba don Edgar, que creo que son interesantes de profundizar más adelante. Pero ahora escuchemos a don Guillermo para cerrar una primera ronda. Adelante, don Guillermo. Bueno, buenas noches. Un saludo a doña Claudia, a las autoridades gubernamentales y a mis compañeros panelistas. Yo quisiera señalar lo que muy bien decía doña Mayela, y es un programa que lanzó el BAMBI
junto a las entidades autorizadas, algunas autoridades autorizadas, principalmente las dos mutuales, que lograron, como dice doña Mayela, poder lograr que hoy 1.451 familias tengan ya una solución de vivienda, ¿verdad? Y en base a eso, quisiera, don Patricio, señalar muy rápidamente algunas fortalezas y debilidades del esquema que se dio, porque es un ejemplo práctico, como lo ha señalado doña Mayela, y que nos hace entonces poder evaluar y ver cosas de cómo seguir fortaleciendo el programa de ingresos medios. Lo primero, el programa tenía una enorme necesidad. Teníamos un grupo de familias que no podían tener acceso al crédito formal, no solo por el monto, sino, como decía doña Mayela, porque no son familias que tienen ahorro y por tanto entonces no podían dar la prima, que es algo particularmente importante para las entidades financieras. Teníamos un déficit estimado de viviendas nuevas desde el estrato 2 hasta el estrato 6 de cerca de 38,000 faltantes de viviendas nuevas. Y de ahí, como se ha señalado, se desarrolló un programa público-privado que permitió a esas 1.451 familias poder tener acceso a financiamiento. Mayoritariamente en el BAMBI teníamos lo que llamamos, y don Edgar lo llamaba artículo 59, que es cuando el Estado le ofrece a una familia la solución completa, ¿verdad? No tiene ningún costo para la familia, precisamente porque son familias que llamamos en extrema necesidad, cuyos ingresos no les permiten tener ninguna clase de acceso al financiamiento. Igualmente teníamos el programa de bono ordinario para las familias que iban desde el segundo estrato hasta el 6. Lo único es que el programa fue dirigido mayoritariamente a las familias que tenían el recurso tierra. Y al tener el recurso tierra, mediante el bono ordinario, construían la casa. El problema lo teníamos con la mayoría de familias que no tenían precisamente tierra, ni tenían acceso al crédito. Y ahí es donde, con una renegociación de la deuda que tenía las mutuales con el BAMBI, precisamente con los recursos del FONAVI, logramos que una parte de la cartera se pudiera renegociar a una tasa de interés que permitiera que el BAMBI aportara, que las mutuales también aportaran, el poder llegar a una tasa básica bastante cómoda, que hoy para el grupo mutual, que está aquí doña Mayela, es tasa básica pasiva más 2, ¿verdad? Eso lograba entonces que el costo de ese financiamiento fuera muy bajo, el más bajo de todo lo que se ofrece en el sistema financiero. Eso es uno, ¿verdad? Y esa es una cualidad. ¡Qué torta, Patricio! El segundo tema que quería destacar era que el bono, aun cuando había opción de ir a un bono para estas familias, no se conocía como el bono prima, y ponerle el nombre bono prima hizo que efectivamente muchas familias asistieran a las entidades financieras para poder cubrir la problemática de la prima. Y lo último, por supuesto, que el bono reducía la cantidad de crédito. El promedio del crédito en el programa ha sido 35 millones de colones, que lo que le restaba entonces, o lo que le aportaba el bono prima, lograba que esas familias tuvieran entonces acceso a financiamiento, porque no tenían financiamiento para llegar a los 41 millones, pero sí a los 35. Y los 6 de por medio eran el bono prima, que al ser familias que no tenían ahorro, entonces no tenían las posibilidades de hacer eso, más el costo del financiamiento hizo que pudiéramos tener entonces en este primer año 1.451 familias. Esas son las fortalezas del programa.
Tal vez las debilidades las podamos seguir comentando cuando me toque una segunda intervención. Gracias. Perfecto, muchas gracias, don Guillermo. Sí, como los que lo antecedieron, me parece que hay varios temas en los que coinciden. Creo que hay un reconocimiento importante de la fortaleza del marco normativo y también de esta innovación, el resultado del trabajo de muchos de ustedes acá. Y ahora, pues, justamente para darle continuidad a estas ideas, doña Mayela, don Edgar planteaba el tema de la fortaleza del SAP, por ejemplo, en el caso del INBO, ¿verdad? Como una herramienta para promover el ahorro. También se han mencionado otras limitaciones que tiene la política pública en relación, por ejemplo, al tema de acceso a tierra, al acceso, digamos, a una prima. En ese sentido, ¿cuál considera usted que son las principales limitaciones que en este momento existen para aumentar la colocación? Es decir, para poder desde la banca poder incrementar la colocación y qué medidas podrían tomarse, justamente desde Finanvivienda, digamos, desde una lógica, desde la perspectiva bancaria, para poder facilitar a más familias tienen este tipo de limitaciones y algunas otras, el acceso a la vivienda. Sí, bueno, ahí hay un reto muy importante que tenemos, que es el programa de vivienda clase media tiene una segunda etapa. Y esa segunda etapa es la del adelanto de recursos para el desarrollo de proyectos por medio del artículo 66. Ahí creo que es uno de los retos principales que desde Finanvivienda queremos continuar trabajando con el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Ministerio de la Vivienda, porque consideramos que esa es una de las formas de resolver uno de los problemas, que es la creación de una oferta. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos darle una mayor facilidad a los desarrolladores de vivienda. Hay precedentes muy importantes a nivel de América Latina de cómo con diversos programas en los cuales se logró dar facilidades a los desarrolladores para la construcción de vivienda, ¿verdad? Porque aquí hay un tema importante. La solución no está en más o menos el tema del bono, sino cómo hacemos más vivienda, ¿verdad? Creemos, desde mi perspectiva por lo menos, que ese es un reto importantísimo que tenemos. Luego continuar trabajando con el tema de la tramitología. Ese es un reto impostergable, definitivamente, o sea, no puede ser posible a muchas personas que se echan atrás, tanto a nivel individual como a nivel de desarrollador, porque la tramitología se vuelve algo imposible. Y creo que en este país, lamentablemente, no hemos tenido la visión país de poner la construcción y dentro de la construcción la vivienda como un dinamizador de la economía en la parte, digamos, de hecho tangible. Lo tenemos claramente determinado, vemos el tema de la implicación que tiene el empleo, pero, por ejemplo, nosotros siempre hemos creído que la parte, por decir, el Ministerio de Vivienda debe de estar en el sector económico y no en el sector social. ¿Por qué? Cuando lo ubicamos en el sector social lo vemos desde la perspectiva de la carencia y de la pobreza, y no desde la perspectiva de la riqueza y la abundancia, que es ponerlo en el sector económico. Y ahí creemos que está demostrado que la obra privada, por supuesto la obra pública, pero que la obra privada tiene un efecto dinamizador mayor en la economía. Entonces, igualmente ahí creemos que hay un reto importante, continuar con lo que es la visión de esa visión institucional de la conveniencia país, de hacer que las cosas sucedan. ¿Cómo cada uno ve? ¿Qué podemos aportar? Y en esto es la parte institucional y la parte privada. ¿Cómo todos podemos ser facilitadores y no stoppers para que los proyectos fluyan? ¿Por qué? Porque los proyectos son riqueza, son patentes, son limpieza, son pagos de impuestos, es ornato, cuidado en la ciudad, etcétera. Y a veces cuando se llega a una municipalidad, a una institución, pareciera que se está tratando de hacer algo malo. Pareciera que solo vemos los no y vemos los peros y no vemos las facilidades, cómo nos convertimos en ese elemento que va quitando piedras para facilitar, para hacer que los demás puedan pasar. Creo que como país, ¿verdad? Como sector, por supuesto, pero como país tenemos ese gran reto. ¿Cómo hacemos que las cosas sucedan? ¿Cómo somos facilitadores? ¿Cómo tenemos un liderazgo colaborativo para que las instituciones públicas y privadas no se vean en contra, sino se vean a favor sumando? Y la parte de proyectos es un reto importantísimo que tiene que ver con la tramitología, con
pago de impuestos, porque todo lo que es la parte de la contribución que da la construcción en general en la economía del país es fundamental y en este momento más que nunca es un elemento para buscar reactivación económica que este país necesita y creo que con el programa Vivienda Clase Media lo estamos haciendo porque no haber sido por ese programa habrían 1.441 casas menos. Y les comento que en una encuesta así fresquitita que pasamos ayer y hoy para traer datos muy fresquitos, el 50% de los clientes nuestros que adquirieron una casa por medio del programa de Vivienda Clase Media indican que desconocían de esa facilidad. Entonces creo que tenemos todavía que darlo a conocer más, porque algo muy importante, el otro 50% indica que se dio cuenta porque alguien le contó, lo cual significa que el boca a boca está funcionando bastante bien. Muchas gracias, doña Mayela. Para continuar, don Guillermo, con donde quedó en el tema de las oportunidades de mejora o debilidades, una sin duda que ya se ha mencionado acá y que tal vez podríamos aprovechar para profundizar es justamente la continuidad del programa como tal, ¿verdad? Entonces quisiera, incluso ya se consulta, aunque no estamos en la parte de preguntas del público, ya fue consultado en las redes sociales. Entonces, ¿qué iniciativas considera usted como directivo del Bambi que se podrían impulsar para darle continuidad y de esta manera pues incidir en el déficit? Bueno, ese es definitivamente una debilidad, es ver la sostenibilidad del programa desde Bambi. En el tema del bono prima, nosotros no deberíamos de tener mayores problemas en materia de los recursos que se ocupen al año, porque la principal fuente de nuestros recursos, el 60%, está efectivamente por ley destinado al bono ordinario, que es donde se enmarca este proyecto. Así que digamos que de bono prima no tendríamos la problemática. El problema viene desde el lado de la intermediación financiera con respecto a las entidades. Aquí tenemos dos grupos. Uno es algunas entidades autorizadas como las dos mutuales, el Banco Popular, que ocuparon de algún mecanismo que trabajamos conjuntamente desde el banco para poder prestar, si lo pudiéramos decir así, a una tasa de interés muchísimo más cómoda, ¿verdad? Eso lo logramos, digamos, porque de toda la cartera del banco podíamos agarrar un porcentaje y darla a unas condiciones mejores que no nos hacían, digamos, tener rendimientos negativos, ¿verdad? Compensaban la otro porcentaje de la cartera, lo que estábamos tratando de meter en ingresos medios. Y los otros son los bancos del Estado, ¿verdad? Que ellos aportan, digamos, sus recursos, son bancos que tienen muchísimo más captación de recursos propios, y vemos entonces el caso del Banco de Costa Rica, que logró salir también bajo una tasa básica pasiva más 2, y bueno, y otros bancos del Estado, como el Banco Nacional, que salió, creo que eran 2.75, que al final, digamos, no ha sido tan competente en materia de atraer una mayor demanda. Solo para dar algunos datos, mientras Grupo Mutual mientras las mutuales generaban el mayor porcentaje de las operaciones de estas 1.451, le seguía el Banco de Costa Rica con un 22%, las mutuales un poco más del 50%, pero al final, ¿dónde está el reto nuestro? Bueno, seguir viendo cómo podemos otorgar a ciertas entidades que no tienen los recursos propios para prestarlos o que no pueden prestarlos por sus costos a ese nivel,
y por otro lado seguir haciendo o viendo cómo dentro del Estado hacemos que los bancos del Estado puedan llegar también a ese tipo de tasas de interés. Por montos de créditos no veo que haya ninguna problemática porque el promedio, como lo señalaba, está en 36 millones de colones. Así que al final, don Patricio, el problema lo tenemos en cómo seguir facilitándole a ciertas entidades financieras un crédito con mejores condiciones en materia de tasa de interés. Un tema bien importante, y ya vamos a conversar sobre eso justo porque el país ha hecho un esfuerzo en ese sentido, ¿verdad? Con la disminución del encaje, con la disminución de las tasas. Entonces, tenemos todavía una discusión, ¿verdad? A nivel nacional de cómo trasladar eso al consumidor. Pero para continuar en estos temas, ahora quisiera, pensando justamente en los consumidores o todas estas personas que están buscando la oferta de vivienda a nivel de estrato medio, una de las cuestiones que hoy más se plantea ya no es solamente la vivienda como tal, ¿verdad? Sino también las amenidades y todo el entorno que está alrededor de una vivienda. En ese sentido, don Edgar, muchas de las nuevas generaciones, nuevos segmentos de población y por ende, pues también de mercado, hacen una demanda ya no solamente de vivienda, sino también de ciudad. Entonces, quisiéramos preguntarle cómo considera usted que se podrían impulsar desarrollos urbanísticos que a su vez, digamos, al mismo tiempo de facilitar el acceso a vivienda, también puedan propiciar mejores espacios públicos y una mayor conexión con la ciudad. Sí, claro, gracias. Vamos a ver, en ese tema obviamente hay unos grandes desafíos, ¿verdad? Y hay que ser muy creativos y muy abiertos, digámosle, para poder buscar soluciones que realmente beneficien este tema. Lo primero que yo visualizo es que nosotros tenemos que desarrollar proyectos o programas que aprovechen al máximo el terreno para las soluciones. ¿Qué significa esto? Que estamos dedicando mucho espacio o bastante espacio, digámosle, en áreas públicas, en áreas de juegos, en lugares donde disponemos de muchas áreas públicas en muchos lugares. Por ejemplo, obviamente habría que un poco modificar reglamentos, etcétera, pero que permitan mayores áreas vendibles a la vivienda y donde el espacio público esté fuera de los límites del desarrollo. Por ejemplo, no es posible que tengamos que disponer de áreas públicas grandes en zonas como donde están cercanas al Parque de la Paz, al Parque de la Sabana, Plaza Víquez, lugares donde están, digámosle, donde se ubican polideportivos, etcétera. Ahí tenemos que aprovechar, número uno, digámosle, el área vendible y aprovechar los servicios o las áreas públicas, digámosle, que ya existen para poder generar esa necesidad que se tiene. Eso es un tema bastante importante. Luego me parece que hay un tema de incentivos que se deben generar reales o leyes para motivar a los propietarios que habitan esos espacios horizontales hoy día en la ciudad para que vender o ser partícipes de nuevos desarrollos. ¿Cómo lograr esos cuadrantes que existen en Barrio Luján, totalmente verticales, de viviendas de ya de 50, 60 años, poner de acuerdo a todos esos propietarios para poder desarrollar, digamos, condominios y aprovechar realmente toda la infraestructura que ya existe en estos lugares y que está cerca de las ciudades donde no debe haber movilidad vehicular ni cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces sí hay que hacer un tema ahí en ese tema. También me parece que, y esto es un tema sumamente complicado, que es cómo generar también legislación para incentivar o para disminuir los costos del terreno. Vamos a ver, el costo del terreno aunque no lo creamos, junto con todo lo que es los códigos de diseño, son los dos disparadores más fuertes que tiene los costos de las viviendas en las ciudades. Los códigos eléctricos, el código de los bomberos, con todos los temas que piden. No es que no estoy en contra de que se pidan, sino que hay exceso, me parece, en esos códigos y debe de revisarse un poco. Y también, finalmente, me parece que hay que promover con desarrolladores de la mano de los inversionistas para transformar muchos edificios verticales que ya están en San José, digámosle, o en la ciudad, principalmente en San José,
que ya para temas comerciales o temas de oficinas están pasando a mejor vida, ¿verdad? Cómo transformarlos en vivienda, ¿verdad? Hay una gran oportunidad. Sí se necesita, obviamente, como digo, la creatividad y el poco de motivación para que los desarrolladores, los inversionistas, entremos en esos temas que nos está costando un poco entrar. Pero sí hay muchas oportunidades, me parece que hay muchas opciones para poder usar la ciudad, aprovechar lo que tiene la ciudad en cuanto a espacios públicos y a servicios públicos también para poder desarrollar vivienda en el centro de la ciudad. Gracias. Muchas gracias, don Edgar. Sí, un tema que surge constantemente, ¿verdad? Es el tema de la regulación, ¿verdad? Y la revisión de la regulación. En ese sentido, don Guillermo, quisiera hacer una consulta justamente sobre un tema que hemos intercambiado también, que tiene que ver con el déficit cualitativo. En Costa Rica, el déficit de vivienda más alto es el déficit cualitativo. A su vez, también la OCDE ha señalado esto que ustedes han mencionado y que se menciona habitualmente en relación al tema de la necesidad de la mejora regulatoria. En su informe económico para el 2020 hizo un énfasis especial en esa materia. Y por otra parte, pues el país tiene momentos de desempleo importantes, donde sabemos la inversión en vivienda es intensiva en empleo. ¿Qué se podría hacer desde su perspectiva como directivo del banco para mejorar la capacidad de incidir en el déficit cualitativo de vivienda? ¿Qué medidas podríamos tomar? Bueno, primero quisiera señalar, don Patricio, que del programa actual, ¿verdad? El porcentaje que hemos logrado precisamente para lograr reparación, ampliación o mejoras de la casa es muy pequeño. Creo que no anda por encima del 2%, ahí donde Dagoberto me corregirá. El 33% de las operaciones ha sido para compra de vivienda existente. El 49% ha sido para comprar lote y construir. Y un 16% lo ha hecho para construir en su propio lote. El porcentaje de ampliación o mejoras de la casa ha sido muy pequeño, ¿verdad? En algunas oportunidades que hemos abordado este tema, comprendemos que el tema de reparación, ampliación o mejora, lo que conocemos como RAM, ¿verdad? Es como el mecanismo un poco más complicado o le podríamos llamar más riesgoso para quienes desarrollan ese proceso, ¿verdad? Aparte de la normativa que hay que cumplir, que es bastante cara porque empieza por tener a un ingeniero de por medio, ¿verdad? Que además se supervisará la obra, etc. De lo que hemos visto es que es el más riesgoso porque uno puede decir, bueno, voy a hacer estas reparaciones y cuando se está en terreno, las reparaciones conllevaban mayor monto. Y al final, digamos que el ingeniero, la empresa a cargo de la reparación, tiene el compromiso de dejar la casa en las condiciones que fue planteado, digamos, el proceso de financiamiento y de bono. Este es un tema que sin duda alguna hay que abordar, porque uno comprende que entonces, al haber tan poca demanda, no es un problema de que no haya demanda, porque como usted lo decía, don Patricio, cuando se mide el déficit cualitativo, es muchísimo más alto que el déficit cuantitativo. De ahí que entonces la problemática está en cómo hacer mejor el abordaje del proceso cuando se desarrolla el financiamiento. Yo no sé si doña Mayela tendrá algún ejemplo de RAM en el grupo mutual y sería bueno analizarlo,
pero el proceso es más complicado que comprar la casa hecha, ¿verdad? Nueva, o que construirla. Lo que hace entonces que la demanda por hacer la tramitología del bono RAM sea muchísimo más, sea menos atractiva. Muchas gracias, don Guillermo. Pues aprovecho que usted le hace el pase a doña Mayela. Doña Mayela, no sé si ustedes cuentan con alguna experiencia que nos puedan compartir y un tema que nos interesa muchísimo. Sí, bueno, efectivamente, como muy bien indica don Guillermo, los resultados en RAM, vivienda clase media, pues son muy, muy bajas las soluciones, pero yo me permitiría extrapolar la experiencia del RAM en bono normal y en operaciones sin bono al de vivienda clase media, porque creo que debe andar, como dicen, la situación muy, muy similar, y en esto don Guillermo hace muy buena la lectura. Muchos clientes que se acercan a Grupo Mutual, y estoy seguro que a las otras entidades, porque en los comentarios siempre sale ese tema, cuando reparo es una sorpresa lo que me puedo encontrar, ¿verdad? Aquí los ingenieros, tan es así que el Colegio de Ingenieros pone una tarifa especial para los casos de remodelaciones, reparaciones, ampliaciones. ¿Por qué? Porque es una caja de sorpresas. Entonces la persona va con un presupuesto y muchas veces encuentra cosas adicionales. Necesita un profesional. Las municipalidades tienen regulaciones diferentes. Algunas dicen, bueno, si no hay obra estructural, entonces puede ser con una notita, con algo pequeño, que no se requiere un ingeniero. Si es algo estructural, sí se requiere plano. Entonces la persona necesita hacer un enchape, una habitación adicional, entonces tiene que buscar un profesional para esos efectos. Y entonces, como es vivienda, va a la mitad de la tarifa. Entonces el profesional dice, mira, qué tirada. Resulta que la remodelación es de 2 o 3 millones. Y como es vivienda de interés social, bueno, tengo que cobrarle la mitad, aunque la tarifa es la mitad de una tarifa un poquito más alta. Al final tiene un nivel de complejidad que viene a ser una debilidad para las operaciones como tales. Ahí, con el parque que necesitamos a nivel país son 700,000 casas. Por ahí andan los números, más o menos, que necesitan mejoras. Ahí deberíamos de hacer, como dicen, un paro, un alto en el camino y tomar una decisión un poco más alineada con el tema de la autonomía municipal. Creo que las municipalidades tienen una visión y juegan un papel fundamental. Nosotros desde Finanvivienda hemos realizado actividades, incluso este año está una actividad presencial que no pudimos realizar, de alineamiento con las municipalidades para que entiendan qué es el bono. Sabemos que cuando estamos metidos en esto es más sencillo, pero para alguien que no esté metido en el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda no es sencillo de primer momento comprender el bono, sus dimensiones, sus implicaciones, beneficiarios, etcétera. Entonces, creo que ahí alinear a las municipalidades es fundamental. Nosotros hemos tenido hace poco con una municipalidad de un cantón capitalino, teníamos 500 clientes, se atendieron en una noche en un gimnasio antes de la pandemia, finales del año pasado, con una gran voluntad de parte del alcalde. Pero bueno, llegamos a toda la tramitología que se requería y prácticamente imposible. Y de ahí les cuento así con el dedo de la mano, como 2 o 3 de 500 casos. Entonces creo que es una tarea que en ese elemento que antes comentaba, de esa visión, de ese alineamiento que ocupamos de las municipalidades, las instituciones públicas, las entidades financieras, los desarrolladores, etcétera, es una tarea pendiente también en ese tema. Perfecto, sí, es un tema, digamos, que creo que vamos a poder seguir conversando porque, como bien lo mencionaban ustedes, tiene, digamos, algunas limitaciones en el diseño, pero tiene un gran potencial y posiblemente como se hizo arreglos de diseño en el tema de ingresos medios, ahí tengamos una oportunidad también importante y que pueda tener una incidencia en la variable empleo que no es menor. Don Edgar, una consulta sobre lo que usted mencionaba ahora del potencial que existe en el país, o más bien
Por un lado mencionaba el potencial del sistema de ahorro y préstamo del INBU, por otro lado mencionaba una limitación a nivel financiero que tiene el país en la captación de fondos para el tema de vivienda, o algo así, le entendí yo. Pero frente a esa discusión que la hemos escuchado a nivel nacional en la agenda pública en varias oportunidades, uno de los argumentos que se ha dado es que los fondos están en el país, es decir, que el país igual tiene fondos, digamos, de diferentes naturalezas, ubicados en diferentes estructuras de inversión, inclusive los mismos fondos del sistema de ahorro y préstamo del INBU son una oportunidad de inversión, ¿verdad? Entonces quisiera preguntarle a usted desde su perspectiva empresarial, si es difícil para el país buscar fondos afuera en este momento por temas de riesgo y demás, ¿cómo podemos hacer a lo interno de Costa Rica para ubicar esos fondos y ponerlos, digamos, a disposición de una mayor oferta crediticia, sea tanto para oferentes como para consumidores? Sí, muchas gracias. Vamos a ver, yo sí creo que no es necesario acudir a fuentes externas para buscar recursos de corto y largo, principalmente de largo plazo para lo que es desarrollo de programas de vivienda. Me parece que en este país hay fuentes importantes, y cito algunas, como por ejemplo el tema de los recursos del régimen de pensiones, que por ley se pueden y se pueden aplicar a vivienda. Lamentablemente ha habido algún tema, digámosle, de celos o de competencia en la que no se ha podido realmente disponer de esos recursos que por ley se pueden disponer para vivienda. Me parece que es un tema importante. Pero también yo quiero apelar al tema del ahorro. Para mí, en el tanto en que nosotros no podamos ser capaces de transmitirle a la gente la necesidad del ahorro para poder generar sus propias viviendas, es un problema que nunca vamos a poder terminar con él. Me parece que en eso, y insisto mucho en el tema del sistema de ahorro y préstamo del INBU, históricamente ha sido exitoso. El INBU sigue siendo exitoso con este programa. Por año se están generando 800, 900 soluciones financiadas a través del SAP, contratos en miles por año, 4,000, 5,000 contratos por año, y que se está quedando solo en el INBU. A mí me parece que no es que le vayamos a quitar al INBU el SAP, sino todo lo contrario. ¿Cómo el INBU puede potencializar, digámosle, el SAP haciendo alianzas estratégicas con otras instituciones como las mutuales, por ejemplo? Me parece que es un tema interesantísimo, porque insisto en el tema que decía, el INBU tiene la ventaja de que la gente entiende el concepto del ahorro y sabe que el tema de meterse a un plan del INBU es tema de ahorro y tema de beneficios a futuro con la tasa de interés. Entonces, eso la gente lo capta, lo tiene. ¿Por qué? Porque ha existido toda la vida, porque las familias lo transmiten. Alguien que tuvo hace 20 años, 30 años o 40 años un plan, se lo comenta al hijo, y viene a los familiares y viene creciendo y creciendo. Y es un tema que el INBU prácticamente, la inversión que hace el INBU en publicidad para poder captar nuevos contratos del INBU es mínima. Sin embargo, se generan miles de contratos al año. Entonces sí es importante pensar mucho en el tema del ahorro y algunos recursos ya de largo plazo, como en las instituciones que están disponibles, como insisto en el tema de las pensiones, que me parece que ahí hay que políticamente manejar ese tema para poder sacar recursos de ese lado. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, don García. Es un tema que hay que desarrollar porque pareciera que el país tiene la idea, pero digamos, como dicen popularmente, en diablo están los detalles, ¿verdad? Así que quedamos con ese pendiente también. Vamos a pasar ya a la siguiente etapa de este conversatorio. La idea era justamente generar un intercambio inicial y poder escuchar sus perspectivas desde donde cada uno trabaja sobre la temática del acceso a la vivienda para estratos medios, para quienes recién nos acompañan. Estamos ya en la parte de preguntas del público y quisiera arrancar con doña Mayela. Doña Mayela, nos pregunta Irene Mora que hoy en día pues hay, digamos, el acceso a crédito está limitado habitualmente por el acceso también a un empleo formal y que el país tiene un altísimo nivel de informalidad y pues su pregunta viene dada a cómo facilitar el acceso a crédito a población que en este momento no tiene un empleo formal.
Bueno, es todo un reto, precisamente por la situación que actualmente se vive, ¿verdad? El país hay un 46% de informalidad, ¿verdad? Es definitivamente una situación complicada. Las entidades financieras, y esto es muy importante comprenderlo, tenemos una regulación, que es la regulación de la Superintendencia General de Entidades Financieras, que tenemos que cumplir con esas regulaciones, con políticas de riesgo, un sistema totalmente regulado, en donde todo lo que se haga obedece a indicadores financieros. En Grupo Mutual hemos tratado de flexibilizar y analizar cada caso específico. Por ejemplo, son cosas irónicas. Si los restauranteros necesitan ayuda y un restaurantero llega a pedir financiamiento y necesita ayuda, pero está en un sector que está vulnerable, de ahí es irónico decir no se puede, ¿verdad? Es triste, es lo que no debería de darse. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Bueno, hemos tomado cada caso uno por uno, los hemos analizado y le hemos buscado, como decimos, la comba en palo. Les comento que en Grupo Mutual nosotros hemos colocado más que el año pasado, curiosamente, en esta pandemia. Se ha dinamizado mucho con los casos del programa de vivienda clase media, pero hemos dado abordaje a muchas personas que tal vez no llegaban de otras entidades porque no tenían una solución. Y entonces nos hemos puesto a ir, como dicen, escarbar un poquito más y ver qué hay, cuáles eran los números que traía aquel negocio previamente, cuál es el plan de negocios que tiene en este momento, para ver cómo se está recuperando, qué ha pasado, y no trabajar con normas generales, porque si metemos a todas las personas bajo la normativa general, en este momento nos quedarían muchas personas por fuera. Entonces, la respuesta que yo le diría a la señora que hizo la consulta, que le agradezco muchísimo, es que nosotros en Grupo Mutual, y estoy segura que todas las entidades de Finanvivienda, cooperativas, otra mutual, las fundaciones, etcétera, que pertenecen a Finanvivienda, van a estar dispuestas, porque hay un interés, que es una de las principales fortalezas de ese sistema. Hay un gran interés y un gran compromiso, y estamos muy conscientes del aporte que realizamos. Y eso tiene un valor que trasciende normas, que trasciende muchas cosas, que es buscar, y que cuando ya se dice que no es porque no queda otra opción. Y este momento, más que nunca, es el momento que tenemos que estar unidos y unidas buscando soluciones, porque solo juntos salimos de esa situación en la cual estamos. Yo invitaría a la señora 2437.000, facilito, 2437.000, y nosotros ahí con mucho gusto, con CrediExpress, no tiene que ir a la mutual, con CrediExpress le atendemos, con mucho gusto. Bueno, hay que aprovechar cada oportunidad, así que muy bien, doña Mayela, muchísimas gracias por atender la consulta de doña Irene. Y para complementar un poco la línea de doña Mayela, don Guillermo, nos hacen un comentario, doña Gretel Rojas, nos pone en el Facebook, dice: las constructoras somos las que más movemos los bonos. ¿Cómo promover la clase media si no todas trabajamos con las mutuales? Tal vez podemos desprender de su comentario que se percibe que tal vez solo las mutuales son entidades autorizadas. Entonces quisiéramos preguntarle a usted, como directivo del banco, aprovechar la oportunidad para aclarar qué es el concepto de la entidad autorizada y cuáles son las entidades autorizadas, y cómo pues los costarricenses, tanto desde una empresa constructora como desde el interés en una vivienda. Bueno, por supuesto, incluso don Patricio, habría que empezar diciendo, habría que empezar señalando que el programa no solo está en las mutuales, ¿verdad? El programa está también en los bancos del Estado, que son el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional y el Banco Popular. Y están las dos, y hay dos cooperativas, pero no me recuerdo, doña Irene, cuáles eran. Creo que era Cosique o Ronald, si la buscan, dos cooperativas. Creo que Copeservidores, don Guillermo, si me permite también. Copeservidores y Cosique. Ok.
Lo que quisiera primero señalar es que las entidades financieras que son entidades autorizadas del BAMBI, que hoy desarrollan el programa de ingresos medios, son más que las dos mutuales, y están los bancos del Estado y están esas dos cooperativas. Pero más bien, transformando la pregunta, los constructores, porque sin duda alguna, si tenemos un esquema financiero de intermediación financiera para lograr que los demandantes puedan entrar a comprar algo en oferta, también ocupamos oferta, ¿verdad? Y ahí básicamente, y doña Mayela no me deja mentir, ahí lo que todas las entidades financieras que tienen el programa de ingresos medios, lo que andan buscando es que haya más oferta de ingresos medios, ¿verdad? Vimos que el promedio de solución de crédito estaba como en 35 millones de colones, el promedio bono está en 6, es decir, que al final la solución promedio que ha desarrollado este programa anda en 41 millones de colones. Nosotros, por supuesto, estamos necesitados de que muchísimos más constructores oferten en ese rango que anda de los 25 a los 45 millones de colones, que es donde vemos los resultados de este primer año, que la mayor cantidad de aprobaciones del bono prima y del crédito ha estado entre el tercer estrato al quinto, ¿verdad? Y tiene porcentajes importantes el estrato 2 y el estrato 6. Entonces, al final, lo que ocupamos más bien es todo lo contrario, don Patricio, que los constructores se acerquen a las entidades que están desarrollando el programa y oferten sus construcciones, perdón. Y nada más déjeme darle un dato último, don Patricio. El programa se ha comportado muy bien en Cartago, en Alajuela y en San José. Nosotros podemos andar ahí entre 350 y 400 operaciones de ingresos medios. Y después está el resto de lo que es fuera del Valle Central y Heredia, ¿verdad? Ahí el proceso de oferta, me imagino yo, es menor porque las operaciones que hemos tenido ahí rondan entre 50 y 87 operaciones financieras dentro de este primer año. Así que si es un tema de oferta, aun cuando estamos evaluando si es también que en esas zonas de Heredia y las zonas fuera del Valle Central tenemos menos ventajas, digamos, de las entidades autorizadas, pero si fuera por oferta, ahí por supuesto que ocupamos incrementar la oferta constructiva. Excelente, muchas gracias, don Guillermo. Ojalá que podamos haber evacuado la duda de doña Gretel y ahí le queda también la oferta que don Guillermo amablemente comparte, que creo que es de consideración. Ahora vamos, don Edgar. Nos pregunta don Carlos Villa, bueno, él nos hace varias preguntas. Doña Irene se va a referir a ellas en las conclusiones, pero a usted le queríamos compartir la tercera. Él nos plantea lo siguiente. ¿Son las líneas de crédito verde, como las que ofrecen algunos bancos públicos y privados, aplicables a casas de este tipo, sean proyectos llave en mano o para construir? Nos pregunta don Carlos Villa. Sí, vamos a ver. Yo creo que me parece que en eso hemos avanzado, en mi criterio y por las experiencias que he visto, hemos avanzado poco. Han habido muy buenas intenciones de instituciones bancarias de fomentar estos beneficios de vivienda verde con programas específicos bonificando, digámosle, la tasa de interés. Pero me parece que ahí hemos fallado mucho, digámosle, en la oferta. Los desarrolladores de vivienda no hemos sido capaces, me parece que, de interpretar este concepto de
de construcción verde para beneficiar, digamos, de tasas de interés y mejoramiento en general de la vivienda. Y es un tema que tal vez cuando hice la primera exposición se me quedó por acá, y a mí me parece que como país, me parece, y como sector, no hemos sido capaces, me parece, de desarrollar políticas públicas necesarias para impulsar una transformación productiva realmente basada en las capacidades que nos permitan buenas prácticas constructivas. Me parece que, y eso es una crítica a mi propio sector, en la cual me parece que no hemos sido, digamos, no sé si será el mismo sistema financiero nacional de la vivienda, llámale, que históricamente lo que ha hecho es donar las viviendas, y donde hay poca creatividad para poder generar nuevas soluciones, porque lo único que hay que cumplir es con el costo asignado a la vivienda o a las obras de infraestructura, y se ha limitado, o por lo menos se ha limitado mucho, digámosle, el espacio para poder ser creativos en desarrollar nuevos conceptos de vivienda, nuevos conceptos urbanísticos, pero en clase media me parece que hay una gran oportunidad. Sin embargo, pese a los buenos esfuerzos y a las buenas intenciones de algunas instituciones, no me parece que no ha habido una recepción importante por parte de los desarrolladores de generar esa oferta. Sí me parece que tenemos que entrar en ese tema, los desarrolladores, un tema que tenemos que trabajar, pero si esto crea beneficios, es un tema importante de meterse en esos temas. Y no son cosas difíciles. Yo he visto los requerimientos que tiene que tener una vivienda para poder optar por estos beneficios de bonos verdes, pero realmente no hemos tomado el interés, no se le ha tomado interés, en mi criterio no se le ha tomado el interés suficiente, y se necesita meterse en ese campo. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias, don Edgar. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido bastante rápido y ya vamos acercándonos al final. Quisiera pedirles a los tres panelistas si nos podían dar de una manera muy concreta y muy puntual, en 2 minutos. Sé que es un desafío, digamos, pero les pido el mayor esfuerzo de síntesis, 2 minutos para hacer unas conclusiones en relación a hacia dónde debemos orientar estos esfuerzos de política pública en el marco del contexto país, que para nadie es ajeno, altos niveles de desempleo, una pandemia de por medio, retos estructurales a nivel nacional, y pues como actores de la agenda económica, que lo señalaba doña Mayela, no hay duda de que el sector vivienda no solamente tiene una incidencia en la política social, tiene una incidencia igualmente importante en la política económica, y podríamos decir también en la política ambiental, es decir, estos de los sectores más transversales para el desarrollo del territorio nacional. Quisiera pedirles 2 minutos, y don Edgar, aprovechando que estábamos con usted, nos ha mencionado varias cosas importantes, pedirle si podemos arrancar justamente con sus conclusiones. Ok, a mí me parece que en el tema de clase media hemos avanzado para generarle soluciones a los estratos 4 al 6, me parece. Me parece que llaman los estratos que están entre los 690 y digámosle, el 1.600.000 y el resto de colones de ingresos. No hemos podido resolver, y es muy complicado resolver el problema para los estratos que pasan inmediatamente el tope de lo que es el 1.5 salario, ¿verdad? Los que ganan entre 400 y 550, 600.000 colones, y que no disponen de un terreno. Si disponieran de un terreno, es fácil, pues podrían buscar una solución práctica. Es prácticamente imposible, digámosle, desde el punto de vista de los costos para un desarrollador, generar soluciones para este segmento, y repito, como lo dije al inicio, es un segmento importante, es un segmento fuerte, grande, ¿verdad? La mayoría del sector privado en promedio tiene ingresos entre 400 y 600.000 colones, lo dicen claramente las estadísticas, y no hemos podido hacer. Aparte de eso, y paralelo a este tema de la clase media, sí me parece que hay que fijarse mucho en el tema de qué está queriendo la clase media realmente. A veces nos enfocamos ciegamente en que quieren casa, quieren vivienda propia. ¿Será que no les interesa? Yo tengo un muchacho de 30, 32 años y no tiene la menor interés en comprar una vivienda, es decir, que prefiere alquilar, y que sus prioridades están en otras cosas en este momento. Entonces a veces nos estamos también, no significa que es que no vamos a hacer vivienda. Posiblemente tengamos que también pensar en cómo ofrecerle vivienda, digámosle,
rentada, por ejemplo, el tema de la renta me parece que es un tema interesante, es un tema donde hay que motivar a los inversionistas, principalmente para que aporten, digamos, compren proyectos, se los dejen, los alquilen, lo que tanto se ha hablado de opciones de leasing, ¿verdad? Que ha costado un mundo desarrollarlo, ¿verdad? Que no hemos sido capaces de tener programas formales. Entonces sí me parece que hay oportunidades para un segmento, hay limitaciones muy fuertes para ese segmento entre los 400 y los 600, que me parece que hay que trabajarlo porque desde el punto de vista de los costos para un desarrollador es muy difícil encontrar soluciones con los costos de la tierra que hay hoy día, con los códigos que hay que atender, con la tramitología, con las cargas sociales que se generan. O sea, es bastante complicado atender ese segmento. Y me parece que hay una oportunidad importante de pensar en este segmento. Gracias. Muchas gracias, don Edgar. Doña Mayela, la escuchamos. Bueno, la vivienda es un bien de primera necesidad con un precio de lujo, ¿verdad? Entonces, el esquema financiero es fundamental y este programa lo ha demostrado. Mientras el costo de los recursos sea de mercado, va a ser muy difícil tener una solución sostenible financiera que dé acceso. Un tasa básica más 2.20, como en este momento, en estos primeros años, eso es muy difícil de mantener captando recursos en el mercado. Es una realidad. Tienen que ser instituciones financieras que pongan programas específicos con montos determinados, ¿verdad? O sea, que va a tener tope, no un programa abierto, que es como quisiéramos que fuera este programa. Entonces creo que ese es el reto principal. La prima, o sea, el bono, la prima es la gran virtud, el costo, los recursos para tener mensualidades accesibles y una oferta de vivienda en donde ahí entra el tema directo de los desarrolladores que mis compañeros han citado, que es fundamental. Desarrollar la segunda etapa del programa de vivienda clase media con el artículo 66 bis, que viene a ser un respiro, pero no resuelve todos los problemas. Tenemos que buscar en el sector un fondeo blando, un fondeo que venga en mejores condiciones para que haya accesibilidad. Y luego el reto de la divulgación del programa. Les decía, la encuesta que hicimos entre ayer y hoy revela que un 50% de las personas no lo conocen, el programa, y un 50% igualmente que va totalmente en ese sentido, que cuando llegó a preguntar, se enteró en ese momento, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay un reto también de divulgar y definitivamente la parte de enamorar a los desarrolladores de vivienda para que entren al programa de vivienda clase media. Yo diría, porque sé que nos están siguiendo bastantes personas, que rompamos los paradigmas. Muchos desarrolladores nos decían, mire, ¿cuánto dura? Es rapidísimo. El Bambi tomó una medida que es, les digo, revolucionaria, sin precedente, que es el hecho de que los casos no tuvieran que tener todo el ritmo, o sea, le buscó un camino diferente, rápido, a los casos de vivienda clase media. Pero es necesario probar eso, porque normalmente el desarrollador puede decir, bueno, sabemos que los programas de vivienda, los cuales se dan 10,000, 12,000 casos al año, llevan un tiempo mayor, que se hace un gran esfuerzo. Bueno, en estos precisamente, como es un tema en el cual este crédito promedio de 35 millones, bueno, y un bono de 5 o 6 millones en promedio, implica un trámite diferente porque estamos llegando a un sector socioeconómico distinto, tanto como beneficiario final como desarrollador. Entonces creo que ahí tenemos un gran reto y queremos y aprovecho esta plataforma para invitar a los desarrolladores y a quienes conozcan desarrolladores para que los animen. No pierden nada llegando a preguntar a las entidades autorizadas que estamos con este programa y que así como muchos desarrolladores han perdido el temor y han dicho, mira, es cierto, bueno, que tengan esa experiencia, porque va a ser una muy buena experiencia. Creo que aquí ha sido esa unión de todas las partes tratando de que este programa sea exitoso y los datos son reveladores y quisiéramos en un año tener eso por un montón más, multiplicado por 5,
Ojalá tener unos 5.000 casos, unos 6.000 casos, porque serían 6.000 casos que este momento no se hacen, que es algo importante de entender. La clase media no está teniendo alternativas. Y sobre todo ese sector, 500, 600, 700 mil colones, es más cuesta arriba, como se pone la situación a la hora de buscar una casa. Los clientes llegan, no saben, se enteran, otro les ha comentado, ¿verdad? Otras personas con sus experiencias, y cuando tienen una experiencia es sencillamente buenísima. Esta encuesta que les digo, el 60% de los clientes están súper satisfechos, no sabían que el programa existía, contentísimos de que se les ofreciera, y el otro 40% igualmente alguien le contó. O sea, que es importante romper esos paradigmas. Este programa viene a romper paradigmas, a que hagamos las cosas diferentes a como siempre las hicimos, y bueno, está dando resultados. Así que es una invitación para todas y todos los desarrolladores que nos ven y las personas a título personal. Vean qué interesante esta encuesta. Los clientes nos dicen: yo no sabía que calificaba para un bono de vivienda clase media porque ganaba 1,5 millones. ¿Cómo es posible que me vayan a dar un bono de 3.400.000 colones? Y son cosas que tiene este maravilloso estado. Muchas gracias. Porque hay una bulla que no puedo controlar. Nos están ayudando ahí con esa corneta. Muchas gracias, doña Mayela. Escuchamos, don Guillermo. Esa corneta la mandó Patricio hasta la bueno, lo primero que quisiera señalar, ser reiterativo de cosas que dijo doña Mayela. ¿Cuál es el reto mayor? Darle sostenibilidad a este esquema financiero. Que ya lo pusimos en blanco y negro, ya se gestionó, ya tiene resultados por 1.451 soluciones en un año. Y sabemos ya por la información recabada más o menos cómo podemos seguir mejorando. El tema es cómo darle sostenibilidad, porque en economía todos sabemos que el dinero tiene un valor, ¿verdad? Y ese valor es ese esquema financiero que hemos venido reiterando en esta charla, de que al final son familias que no tienen ahorro y por eso teníamos que vender el bono prima, es decir, que el Estado lo subsidia dándole la prima para que usted tenga acceso a un financiamiento. Lo segundo es una tasa de interés más cómoda en la búsqueda de, como lo hemos analizado en la Junta del Bambi con la ministra, en la búsqueda de que la cuota se acerque en mucho al valor del alquiler actual, ¿verdad? Y por supuesto que la reducción del monto de crédito por la figura del bono permita a más familias tener acceso al financiamiento formal, financiamiento que no podía llegar antes porque era un financiamiento más elevado. Bueno, del lado de la oferta tenemos retos, don Patricio, y es muchas de las cosas que señalaba mi querido don Edgar Jiménez, y es ver todos esos aspectos de precio de suelo, ¿verdad? De renovación de áreas, de zonas urbanas que ya tienen servicios, etcétera. El tema de ver también cuál es el tipo de demanda que están requiriendo quienes demandan este tipo de soluciones, en la búsqueda de que más constructores podamos meter a satisfacer esa demanda con este esquema financiero. Del lado de la demanda, sin duda alguna, tenemos que hacer una mayor, bueno, llevamos un año, tenemos que hacer una mayor divulgación de que existe este esquema financiero, de que los bonos no son los proyectos estos que inaugura doña Claudia y el presidente Alvarado, sino que hay todo un rango de subsidios para poder optar a soluciones que han desarrollado el sector privado. La divulgación va a ser muy necesaria.
Del lado también de la demanda, ocupamos entonces que el mecanismo financiero que hemos logrado en esta relación público-privada la podamos mantener. Y el gran reto del Bambi es cómo seguimos aportándole a algunas entidades que no pueden llegar a esas tasas de interés con recursos que nosotros podamos prestar a menos tasa de interés en la búsqueda de que puedan entonces también desarrollar este esquema financiero. Gracias, don Patricio. Más bien, muchísimas gracias a ustedes. Creo que ha sido bastante enriquecedor el intercambio. Y yo pues fui anotando muchas cosas muy interesantes y no tengo duda que doña Irene también. Así que más bien, pues, Ronald, me parece que es con vos primero y de ahí pasamos a doña Irene. De parte mía quisiera pues cerrar con un agradecimiento tanto a los panelistas como a todas las personas que nos han escuchado, que nos han acompañado en este conversatorio. La idea era que pudiéramos escucharnos, que pudiéramos aprender, que pudiéramos intercambiar y creo que todo eso se ha logrado. Sin duda quedan temas pendientes, pero no será esta la última vez que nos veamos. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, don Patricio, más bien por su excelente conducción. También queremos agradecer a los que nos han enviado preguntas, tanto por la plataforma de Zoom, como que son los amigos que están participando, como por las redes sociales. A todos, muchas gracias. Esperamos haberlas contestado, ya sea con los panelistas o por escrito en algunos casos. Le voy a ceder la palabra a la señora ministra, doña Irene Campos, para que ella nos haga las conclusiones del conversatorio y luego hacemos ya el cierre. Adelante, doña Irene. Muchísimas gracias, Ronald, y por supuesto, muchísimas gracias a los panelistas, muchísimas gracias a Patricio por la conducción. Coincido con él, realmente fue una conversación muy interesante en la cual yo voy a comentar lo más importante que creo que son los retos y algunos de los temas que más nos están preocupando. En primer lugar hay un tema en el cual todos estamos de acuerdo y es que hay un reto asociado a darle vivienda a la clase media. Y la vivienda de las familias de ingresos medios va desde ingresos que pueden ser de unos 400,000 colones hasta, digamos, 2 millones de colones. Ahí es donde ese grupo, esa franja de familias con esos ingresos son los que más dificultad tienen. Entonces, hay algunos temas específicos asociados a los retos para poder darle vivienda a estas familias. Cuando uno piensa en vivienda, piensa en primer lugar en que exista la vivienda. Entonces, hay un reto de tener una vivienda construida o que se vaya a construir en un precio asequible desde la perspectiva del costo que tiene esa vivienda con relación al crédito que podría tomar una familia en particular. Entonces, para tener una vivienda con esas condiciones, entonces subdividimos los retos asociados a los que ya los panelistas mencionaron, como el valor del suelo, por ejemplo. Ese es uno de los principales obstáculos de tener una vivienda bien ubicada a un precio relativamente asequible. El otro tema que han mencionado y es el tema de los códigos, de las regulaciones que tienen esas viviendas y que potencialmente le incrementan los costos. Entonces, hay un tema de discusión, un tema que debemos de analizar y es el tema del acceso al suelo y número 2, el tema de la construcción y asociado con ello a los procesos constructivos derivados de códigos específicamente. Y otro tema que mencionaron también, pero lo mencionaron así como transversalmente, es el tema de los trámites, ¿verdad? Que eso involucra también costos para la vivienda. Entonces, tenemos ese reto. El dotar de una vivienda asequible para la clase media. Y ahí entonces el reto no solamente estaría con los desarrolladores y poderles dar un financiamiento de corto plazo para los desarrolladores constructores, un financiamiento de corto plazo para que ellos puedan construir esas viviendas y darlas en oferta. Entonces eso también es otro reto. ¿De qué forma podemos ayudar a los desarrolladores constructores a que presenten esa oferta para la clase media? El otro gran reto es el crédito para las familias. Y ese gran reto del crédito para las familias viene asociado a fondeo, a fondos que sean baratos para poder prestarlos a las familias con baja tasa. Y ese es el segundo gran reto asociado a dotar de vivienda a las familias de ingresos medios. ¿De qué forma entonces podemos dotar de fondos relativamente baratos
que puedan entonces ser luego prestados a través de las entidades financieras a las familias. Ese es un reto que en este momento tenemos pendiente. Logramos un mecanismo en el BAMBI asociado a este, pero hay que darle sostenibilidad. Entonces ese es el otro gran reto que tenemos dentro de la vivienda. Por otra parte, también tenemos retos asociados a una mayor divulgación, de los programas, especialmente de los programas de subsidio para las familias de ingresos medios. Lo que nosotros hemos denominado en Costa Rica el bono es un subsidio. Ese subsidio puede ser más grande para aquellas familias que son en extrema necesidad o de menor tamaño dependiendo de los ingresos que cada familia tenga. Y esos ingresos están definidos, familias que tengan ingresos hasta de 1.600.000 y tanto de colones. Eso entonces me da la posibilidad de darle el subsidio a las familias de ingresos medios, es funcionando principalmente para la prima. Entonces el otro gran reto es comunicar de forma asertiva las diferentes posibilidades que se tienen dentro del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, no solamente para las familias de extrema necesidad, sino también para las familias de ingresos medios. Pero me faltó algo muy importante mencionar y que lo dijo don Edgar al inicio de su intervención, y es bueno, ¿qué tenemos positivos? Y un tema importante que él mencionó es el sistema de ahorro y préstamo del INBU, el SAP. Ese es un sistema que fomenta mucho el crédito, el ahorro, fomenta mucho el ahorro y que es un sistema que viene funcionando hace ya bastantes años. Entonces, potenciar el sistema de ahorro y préstamo del INBU dentro del mismo INBU o con otras entidades autorizadas, haciendo una combinación entre ahorro, crédito barato, ahorro, crédito y eventualmente un subsidio, eso también potenciaría mucho más a las familias para el tema del acceso a la vivienda. Y algo importante que también mencionó don Edgar tiene que ver con otras posibilidades de dotar de vivienda a las familias de ingresos medios, especialmente los más jóvenes. Y eso tiene que ver con la posibilidad más bien de dar subsidios para renta, por ejemplo, o dotar de fondos baratos a los desarrolladores para que construyan esos créditos que le llamamos nosotros de corto plazo, o sea, que sean fondos baratos y eso hace que su financiamiento sea mucho más barato, eso hace que sus costos financieros sean mucho menores y eso hace que entonces la recuperación de esa inversión se pueda hacer con una renta menor. Entonces, ¿de qué forma logramos también incursionar en otra área que el país aún no tiene? Y es el subsidio de renta, por ejemplo, a algunas familias, o la disminución o fondos baratos para la construcción de viviendas para renta, para alquiler. Entonces, ese es otro tema interesante que mencionaron los panelistas. Resumo entonces, sostenibilidad de los fondos, divulgación de los programas y oferta de vivienda por parte de los desarrolladores constructores. Muchas gracias, doña Irene. No queremos concluir el conversatorio sin reconocer y agradecer mucho la presencia aquí de, además de los panelistas, ¿verdad? Que ya lo hemos hecho, de un grupo importante de empresarios, desarrolladores. Aquí los estoy viendo los nombres que están participando, todos muy conocidos, de empresas muy reconocidas, así como compañeros del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, que dirigen las áreas de vivienda de las entidades y compañeras también, por supuesto, y empresarias, y así como funcionarias y funcionarios del BAMBI, del MIBA y del INBU. A todos, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. A doña Irene, a doña Mayela, a don Patricio, a don Edgar, a don Guillermo, a don Tomás Martínez, a don Dagoberto, que también están acá acompañándonos, y por supuesto al equipo técnico de apoyo y a todas aquellas personas que nos han seguido a través de nuestras redes sociales. Y los instamos a todos a seguirse informando sobre este y otros programas en nuestros medios oficiales. Y de una vez les hacemos la invitación cordial para que de hoy en 15 días, o sea, el próximo 16 de diciembre a las 6 de la tarde,
Vamos a tener un nuevo conversatorio que creo que va a estar también igual de interesante, pero en este caso va a ser de vivienda de interés social. Así que a todos y a todas, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Chao.